El calor del verano caía con fuerza sobre la ciudad de Savannah, Georgia, cuando una joven de 19 años, llamada Grace Johnson, descendía de un autobús con una maleta gastada en una mano y un bolso colgado del hombro. Venía desde un pequeño pueblo de Alabama, dejando atrás una vida de sacrificios al lado de su madre y sus 2 hermanos menores. Grace no tenía mucho, pero sí una esperanza firme: comenzar una nueva vida con dignidad. Había sido contratada como empleada doméstica en una de las mansiones más imponentes del barrio East Gate, propiedad de la influyente familia Whittaker. El anuncio prometía buen salario, estabilidad y ambiente familiar. Grace había creído en cada palabra. Desde el primer momento en que cruzó el portón de hierro, supo que no sería fácil. La señora Margaret Whittaker, una mujer elegante de rostro frío y ojos que parecían juzgar sin hablar, la recibió sin una sonrisa. La condujo hasta el sótano, donde se encontraba su habitación, una pieza pequeña, sin ventanas, con olor a humedad y una cama angosta. «Despiértate a las 5. Aquí valoramos la puntualidad», le dijo Margaret antes de cerrar la puerta. Grace comenzó a trabajar al día siguiente. Se encargaba de la limpieza, la cocina, la ropa y el cuidado del hijo menor, Henry, un niño de 5 años que pronto le tomó cariño. Aunque el niño le sonreía, el resto de la familia la trataba con frialdad. Margaret corregía cada mínimo error con tono cortante. Thomas Whittaker, el esposo, apenas si la miraba. Los otros empleados, todos blancos, mantenían la distancia. A pesar del trato, Grace se repetía que era solo el comienzo. Tenía sueños, quería ahorrar, estudiar, sacar a su madre de la pobreza. Cada noche escribía en un cuaderno sus metas, dibujaba casas, escribía frases de aliento para no rendirse. Creía que el esfuerzo lo podía todo, pero no sabía que aquella casa sería también el escenario de una herida profunda, una que cambiaría su destino para siempre. Aquella tarde de viernes caía densa sobre la ciudad de Savannah. En la mansión de los Whittaker, los pasillos estaban llenos de ecos silenciosos, como si el aire mismo supiera que algo estaba por romperse. Grace había pasado el día limpiando, planchando ropa y puliendo los pisos de mármol. Esa noche habría una cena importante. Empresarios, políticos y conocidos del círculo elitista que Margaret Whittaker tanto valoraba. La tensión crecía con cada minuto. Margaret exigía perfección. Nada podía fallar. Grace, como siempre, hacía su trabajo con disciplina. Subió al 2º piso para limpiar el estudio y luego pasó por la habitación principal para entregar unas sábanas recién lavadas. Fue rápida, silenciosa. Ni siquiera entró por completo al cuarto, solo dejó la ropa sobre una cadeira y volvió a la cocina. Poco después, cuando el reloj marcaba las 7:30, un grito cortó la calma como una hoja afilada. «¿Dónde están mis aretes?». Se oyó la voz de Margaret desde el piso de arriba. El sonido de sus tacones descendiendo las escaleras resonaba como una amenaza. En su rostro se dibujaba una furia contenida, casi teatral. «Mis aretes de diamantes han desaparecido», anunció frente a todos, con mirada acusadora. Grace se quedó paralizada, sin entender. Yo no los vi, señora. Ni sabía que tenía aretes de diamantes», respondió, con voz temblorosa. «Fuiste la única que estuvo en mi habitación esta tarde. No me tomes por tonta». El silencio se apoderó de la cocina. Nadie defendió a Grace. Los otros empleados, blancos como Margaret, evitaron su mirada. Ni siquiera el señor Whittaker pareció interesado en averiguar la verdad. Solo el pequeño Henry, escondido detrás de la baranda, miraba a Grace con expresión confundida. Margaret no perdió tiempo. Tomó su teléfono y, con voz seca y calculada, llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron, 2 hombres blancos de semblante cansado, no hubo investigación, no hubo preguntas. Simplemente le pidieron a Grace que vaciara su bolso frente a todos. Ella lo hizo.
con las manos temblorosas, sintiendo cómo la vergüenza la invadía como una ola pesada. No había nada, ni rastro de joyas, ni dinero, ni papeles sospechosos. «Está limpia», dijo uno de los policías con indiferencia. «No me importa», respondió Margaret. «No volverá a entrar a esta casa». Grace quiso hablar, defenderse, gritar su inocencia, pero sabía que era inútil. En ese momento, entendió que nada de lo que dijera importaría. Ella no era vista como una persona, era apenas una sombra, una presencia tolerada, hasta que se volvía inconveniente. Tomó su bolso, el mismo con el que había llegado desde Alabama meses antes, y cruzó la puerta principal con la misma dignidad con la que había entrado, solo que esta vez el corazón pesaba como plomo. Mientras se alejaba por la vereda iluminada por faroles de hierro, una lágrima solitaria descendía por su mejilla. La rabia, la humillación, la impotencia, todo hervía dentro de ella. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera ella misma, era que aquella noche dolorosa sería o inicio de una transformación que marcaría la historia de aquella casa para siempre. Después de aquella humillación, Grace se encontró sola y sin un lugar a donde ir. La ciudad de Savannah, con sus calles llenas de vida, se convirtió en un laberinto frío y hostil para ella. No tenía familia cerca, ni amigos que la acogieran. Su maleta gastada apenas contenía unas pocas pertenencias y su corazón estaba roto. Las primeras noches las pasó durmiendo en estaciones de autobuses, en parques oscuros y a veces en bancos solitarios. El frío la calaba hasta los huesos y el miedo le robaba el sueño. Muchas veces tuvo hambre y la incertidumbre de no saber si al día siguiente tendría un trabajo o un techo la acechaba constantemente. Pero Grace no estaba dispuesta a rendirse. Su espíritu era fuerte, aunque lastimado. En medio de la adversidad encontró un refugio inesperado, una pequeña librería en una esquina tranquila, atendida por un hombre amable llamado Samuel. Él notó la tristeza en sus ojos y, sin hacer muchas preguntas, le permitió quedarse algunas horas en la tienda, entre los libros, lejos del frío y la soledad. Fue allí donde Grace descubrió un mundo nuevo. Empezó a leer con avidez libros de derecho, historia, biografías de líderes que habían cambiado el mundo. Cada página era un escape y una promesa. Con cada historia, su deseo de superarse crecía. Samuel se convirtió en su mentor silencioso. Le ofrecía café caliente y palabras de aliento. Gracias a él, Grace empezó a soñar no solo con sobrevivir, sino con triunfar. En los meses siguientes, comenzó a aceptar trabajos informales. Limpiaba casas, cuidaba niños, hacía mandados. No importaba lo pequeño o duro que fuera el trabajo. Ella lo hacía con la cabeza en alto. Pero también buscaba una oportunidad real para cambiar su destino. Entretanto, Grace nunca dejó de pensar en su madre y hermanos, a quienes ayudaba con lo poco que podía enviarles. Cada día era una batalla, pero su voluntad de salir adelante era más fuerte que cualquier obstáculo. El camino era largo y estaba lleno de dificultades, pero Grace estaba decidida a escribir un nuevo capítulo para su vida. Un capítulo donde ella no sería víctima, sino protagonista. Después de meses de lucha y sacrificio, la vida de Grace comenzó a tomar un rumbo inesperado. Gracias a la ayuda de Samuel, el dueño de la pequeña librería, descubrió una pasión por el conocimiento que nunca antes había sentido. Cada libro que leía encendía en ella un fuego interno, el deseo de aprender, de crecer, de cambiar su destino. Grace consiguió un trabajo como asistente de limpieza en una escuela pública local. Aunque el salario era modesto y el trabajo exigente, para ella era una oportunidad para estar cerca del mundo académico. Observaba con atención las clases que veía desde los pasillos y soñaba con estar algún día en ese lugar, no como trabajadora, sino como estudiante. Una profesora de la escuela, la señorita Emily Carter, notó la inteligencia y la curiosidad de Grace. Un día, después de verla leyendo un libro de derecho en un descanso,
se acercó y le ofreció ayuda. Emily le sugirió que retomara sus estudios y le habló sobre programas de becas para adultos que deseaban terminar la secundaria y continuar con estudios universitarios. Con determinación, Grace se inscribió en clases nocturnas para terminar la secundaria. Trabajaba todo el día y estudiaba toda la noche, enfrentando el cansancio y las dificultades con una voluntad de hierro. En la escuela, enfrentó también el racismo y los prejuicios de algunos compañeros y profesores, pero nada lograba detenerla. Después de completar la secundaria con honores, Grace aplicó a una beca para estudiar Derecho en la Universidad Estatal. La competencia era dura, pero su esfuerzo, pasión y excelentes recomendaciones hicieron que fuera aceptada. Durante la universidad, trabajaba a tiempo parcial para cubrir sus gastos, mientras dedicaba las noches y fines de semana al estudio. Se involucró en grupos de apoyo a estudiantes afroamericanos y en organizaciones que luchaban por la justicia social. Su historia y lucha personal la convirtieron en un referente para muchos jóvenes en su comunidad. Finalmente, tras años de sacrificios, Grace se graduó con honores y aprobó el examen de la barra para convertirse en abogada. Abrió su propio despacho de abogados con un enfoque en derechos civiles y defensa de comunidades vulnerables. Su vida había cambiado radicalmente. La empleada doméstica expulsada injustamente había emergido una mujer fuerte, preparada y respetada. Pero el destino aún tenía planes inesperados para ella, y la vieja mansión de los Whittaker no había dicho su última palabra en esta historia. Con su despacho establecido y una reputación en constante crecimiento, Grace Johnson se convirtió en una voz respetada dentro de la comunidad legal de Savannah. Su compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos civiles la impulsaron a asumir casos difíciles, muchos de ellos relacionados con la discriminación racial, abuso laboral y desigualdad sistémica. Grace no solo era una abogada, se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza para muchos. Su historia de superación, de joven empleada doméstica injustamente expulsada a profesional exitosa, inspiraba a jóvenes y adultos por igual. A medida que ganaba casos importantes, la prensa local comenzó a interesarse por su trabajo. Los medios de comunicación la buscaban para entrevistas en programas de radio, televisión y periódicos, donde hablaba con pasión sobre la igualdad, la importancia de la educación y la lucha contra el racismo estructural. Su voz firme y su carisma natural hacían que su mensaje calara profundamente. Uno de los casos que marcó un antes y un después en su carrera fue la defensa de un grupo de trabajadores afroamericanos despedidos injustamente de una fábrica local por razones raciales. La lucha fue ardua y llena de obstáculos, pero Grace y su equipo lograron revertir los despidos en tribunales y obtener una compensación significativa para las víctimas. Este triunfo no solo restauró empleos, sino que sentó un precedente jurídico importante para toda la región. La victoria fue celebrada ampliamente y le valió varios premios y reconocimientos. Fue invitada a congresos y conferencias para compartir su experiencia y estrategias legales. Además de su trabajo en la corte, Grace dedicaba tiempo a dar charlas en escuelas, universidades y comunidades marginadas. Su objetivo era claro: inspirar a la próxima generación a perseguir sus sueños, a no rendirse ante la adversidad y a luchar por un mundo más justo. A pesar de su éxito, Grace nunca olvidó sus raíces. Continuaba apoyando a su madre y a sus hermanos, quienes se sentían orgullosos y motivados por sus logros. Mantenía un vínculo especial con Samuel, el dueño de la librería que la había acogido en sus momentos más difíciles y quien siempre la alentó a seguir adelante. Mientras tanto, la vieja mansión Whittaker, que alguna vez fue símbolo de rechazo y humillación para Grace, comenzaba a deteriorarse lentamente.
La familia Whittaker enfrentaba problemas económicos, sociales y personales que minaban su influencia y prestigio en la ciudad. Aunque la mansión permanecía imponente desde afuera, su brillo había comenzado a apagarse, y con él el recuerdo de aquella injusticia. Grace observaba todo esto desde la distancia, sin saber que pronto el destino la haría regresar a ese lugar, pero esta vez con las llaves en su mano y una fuerza imparable en su corazón. Una tarde cualquiera, mientras Grace disfrutaba de un café en una pequeña cafetería del centro de Savannah, su mirada se posó en el periódico local que descansaba sobre la mesa vecina. En la sección de bienes raíces, un anuncio capturó su atención como un imán. Una antigua mansión histórica en el exclusivo barrio de Eastgate estaba a la venta. El anuncio describía una propiedad majestuosa, aunque algo descuidada, con enormes ventanales, jardines extensos y una fachada blanca que, aunque desgastada por el tiempo, aún mostraba un atisbo de su antiguo esplendor. El precio era sorprendentemente accesible para una casa de tal magnitud, y en letras pequeñas se mencionaba que la propiedad tenía potencial para renovación y desarrollo. Pero lo que realmente hizo que Grace contuviera el aliento fue el nombre del propietario que figuraba en los registros públicos vinculados al inmueble: Whittaker. Una mezcla de emociones la invadió al instante: sorpresa, nostalgia y un torbellino de recuerdos que había guardado cuidadosamente durante décadas comenzaron a emerger con fuerza. Aquella casa, que había sido escenario de su humillación y dolor, ahora estaba al alcance, literalmente, de sus manos. Movida por la curiosidad y una creciente determinación, Grace decidió investigar más. Visitó oficinas de registros públicos donde pudo confirmar que la mansión estaba efectivamente a la venta y que la familia Whittaker estaba enfrentando graves problemas financieros que los obligaban a desprenderse de la propiedad. Con discreción, caminó por las calles del barrio Eastgate, observando cómo la mansión, aunque imponente, mostraba señales de abandono. Ventanas con persianas cerradas, jardineras sin flores, paredes con pintura descascarada. Era un contraste doloroso con el recuerdo vivo que Grace guardaba de aquel lugar cuando era joven y trabajaba allí. Además del deterioro físico, la familia Whittaker había caído en desgracia social. Rumores sobre disputas familiares, demandas legales y pérdidas económicas circulaban entre los vecinos. Ya no eran el símbolo de poder e influencia que alguna vez dominaron la ciudad. Para Grace, esta revelación fue un llamado a la acción. La idea de adquirir aquella mansión y convertirla en algo nuevo, lejos de las sombras del pasado, empezó a tomar forma con claridad. Era una oportunidad para sanar heridas, para transformar el dolor en poder y para dejar una marca imborrable en la comunidad que la había visto sufrir. Pero también era consciente de los desafíos que la esperaban. No solo tendría que enfrentarse a la compleja burocracia de la compra, sino también a las miradas incrédulas y posiblemente hostiles de quienes aún recordaban su antigua posición. Sin embargo, su trayectoria, la fuerza acumulada en años de lucha y éxito, la preparaban para lo que vendría. Esa noche, mientras observaba las luces lejanas del barrio desde un pequeño parque, Grace sintió que estaba al borde de un nuevo capítulo. Un capítulo en el que ya no sería una víctima, sino la protagonista de su propia historia. La mansión Whittaker ya no era un símbolo de rechazo, sino una promesa de renacimiento. Después de meses intensos de trámites legales, negociaciones y retos que parecían insuperables, Grace Johnson finalmente logró algo que muchos consideraban imposible: adquirir la mansión Whittaker. Cada papel firmado, cada firma estampada en documentos burocráticos, fue una pequeña victoria contra un sistema que no siempre estuvo diseñado para personas como ella. La compra no fue sencilla.
Grace tuvo que enfrentarse a abogados y agentes inmobiliarios que, en el fondo, veían con escepticismo su propuesta. Algunos de ellos, sutilmente o no tanto, dudaban de que una mujer negra, sin lazos con la antigua élite, pudiera hacerse cargo de semejante propiedad. Sin embargo, Grace no se dejó intimidar. Su determinación y sus años de preparación la impulsaron a seguir adelante, con la cabeza en alto. Finalmente, con la escritura de propiedad en sus manos y la llave que abría el portón de hierro, Grace cruzó el umbral de aquella mansión que tantas veces había dejado atrás con lágrimas y dolor. Pero esta vez, el sentimiento que la invadía era muy diferente: orgullo, justicia y una profunda esperanza. Caminó lentamente por los jardines descuidados, notando cada hoja caída, cada rama rota, cada señal del paso implacable del tiempo. Pero no vio ruinas, sino posibilidades. La vieja casa, aunque desgastada, aún guardaba la elegancia y la nobleza de otros tiempos, y Grace sentía que podía devolverle la vida. Los vecinos, acostumbrados a la decadencia del barrio y a la ausencia de los Whittaker, quedaron sorprendidos al ver a Grace llegar con confianza, rodeada de arquitectos, diseñadores y obreros. Muchos murmuraban al verla entrar en la que había sido la residencia de la familia que la humilló años atrás, ahora transformada en símbolo de resistencia y renovación. Pero para Grace, este retorno no solo era una conquista material, era una oportunidad para transformar no solo la casa, sino también el legado que aquella mansión representaba. Tenía un sueño claro: convertirla en un espacio abierto a la comunidad, un lugar donde el arte, la educación y la justicia social se entrelazaran. Convocó a artistas locales para decorar los interiores con murales que contaban historias de lucha y esperanza. Organizó talleres para jóvenes en riesgo y planeó la creación de una escuela de derecho gratuita, donde las nuevas generaciones pudieran aprender a defender sus derechos y transformar sus vidas. Cada rincón de la mansión comenzó a llenarse de vida y propósito, y con ello la historia de Grace se tejía en las paredes y en los corazones de la comunidad. La mujer que una vez fue rechazada y humillada, ahora lideraba un cambio tangible y poderoso. Su regreso fue más que un acto personal. Fue un mensaje claro para todos aquellos que habían dudado de ella, y un ejemplo vivo de que la justicia, aunque tardía, puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. No pasó mucho tiempo después del regreso de Grace a la mansión Whittaker que los antiguos dueños, Margaret y Thomas, se enteraron de la nueva propietaria. Para ellos, la noticia cayó como un golpe inesperado que sacudió su orgullo y estatus en la ciudad. Margaret, acostumbrada a su poder y a imponer su voluntad, no pudo aceptar que la joven mujer a quien alguna vez humilló ahora tuviera las llaves de su antigua casa. Con el rostro endurecido por la rabia y la incredulidad, decidió confrontar a Grace. Una fría tarde de otoño, Margaret apareció en la entrada de la mansión, acompañada de su abogado. La intención era clara: cuestionar la legitimidad de la venta y reclamar cualquier derecho que creyeran tener sobre la propiedad. Pero Grace no estaba sola ni desprevenida. Su equipo legal, formado por abogados y activistas que admiraban su trayectoria, estaba preparado para defender su derecho con firmeza y justicia. La confrontación fue intensa. Margaret intentó usar su influencia y las viejas conexiones para socavar a Grace, pero ésta respondió con argumentos sólidos, documentación impecable y una calma que desarmaba a cualquier adversario. Durante la reunión, Grace habló con dignidad y firmeza, recordando a todos la importancia de la justicia y el respeto. No buscaba venganza, sino reparación y transformación. Finalmente, tras horas de discusiones y negociaciones, Margaret y Thomas fueron forzados a aceptar la realidad. La mansión ya no les pertenecía, y era tiempo de cerrar ese capítulo de su vida.
La victoria de Grace no solo fue legal, sino simbólica. Había restaurado su dignidad y dado un ejemplo contundente de que el pasado, por más doloroso que sea, no define el futuro. La mansión Whitaker pasó a ser un faro de esperanza, un lugar donde las heridas podían empezar a sanar y donde la comunidad podía unirse para construir un futuro mejor. Con la mansión Whitaker restaurada y convertida en un símbolo vivo de justicia y renovación, Grace Johnson se dedicó a construir un legado que trascendiera generaciones. El Centro Cultural y la Escuela de Derecho que fundó en la mansión no solo ofrecían educación gratuita a jóvenes de comunidades vulnerables, sino que también se convirtieron en un espacio de encuentro, diálogo y empoderamiento. Gracias a su visión y esfuerzo, muchos jóvenes pudieron soñar con un futuro mejor, acceder a oportunidades y luchar contra la discriminación. La comunidad de Savannah reconoció a Grace no solo como una abogada exitosa, sino como una líder comprometida con el cambio social. Su historia, de la humillación a la reivindicación, inspiraba a todos a creer que, con determinación y coraje, es posible transformar la adversidad en triunfo. Grace nunca olvidó sus raíces ni a las personas que la ayudaron en el camino. Mantuvo cerca a su familia y a Samuel, el hombre que le dio refugio cuando más lo necesitaba. Su vida se convirtió en un testimonio vivo de que la justicia, aunque tardía, puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. El viejo barrio Eastgate comenzó a cambiar también, revitalizado por la energía y esperanza que emanaba de la mansión. La historia de Grace se convirtió en una leyenda local, recordando a todos que la dignidad y la justicia pueden prevalecer incluso en los escenarios más oscuros. Así, la joven que llegó a Savannah con una maleta gastada y un sueño firme, cerró el círculo de su vida, dejando una huella imborrable en su comunidad y demostrando que el verdadero poder reside en la perseverancia, el amor propio y la voluntad de cambiar el mundo.